Bienvenidos. Álvaro Ortiz Monsalve, abogado de la Universidad Nacional de Colombia y profesor, les da la bienvenida. En el día de hoy vamos a tratar sobre la eficacia y la ineficacia de los negocios jurídicos en sus aspectos fundamentales. Pero antes quisiera aclarar y precisar dos aspectos que pueden prestarse a cierta confusión. El primero está referido a si acto jurídico y negocio jurídico son iguales. Como tuvimos la oportunidad de dejarlo reseñado con anterioridad, para la doctrina no son iguales. Pero para el derecho colombiano, la doctrina nacional y los jueces lo han tratado como sinónimos. ¿Y dónde está la diferencia? En que el acto jurídico se desarrolla en ejercicio de la autonomía privada de la voluntad para producir efectos queridos y no queridos, lícitos y no lícitos, es decir, hechos ilícitos. Mientras que el negocio jurídico está encaminado de manera reflexiva y de forma directa a producir efectos jurídicos queridos por quien da la declaración o por quienes la dan si se trata de negocios plurivoluntarios y siempre y cuando que el sistema jurídico le reconozca los efectos. El segundo aspecto está referido a si una doctrina general del contrato es suficiente para el estudio de los negocios y actos jurídicos. En este caso, la consideración es negativa, porque el contrato es solo una forma o especie de negocio jurídico. El contrato es un negocio jurídico plurivoluntario que crea, modifica, extingue, transforma relaciones jurídicas patrimoniales. Y quedarían por fuera los negocios jurídicos familiares en sus múltiples facetas, además de las relaciones jurídicas patrimoniales univoluntarias. Ahora sí, a continuación, vamos a tratar de la eficacia de los negocios jurídicos y de su contrario, que es la ineficacia. Múltiples conceptos se pueden tener sobre la eficacia. Vamos a concretarnos diciendo que un negocio jurídico es eficaz si produce los efectos queridos por la parte o por las partes. Y un negocio es ineficaz si no produce esos efectos queridos. También agregamos que frente a la eficacia hay negocios jurídicos, la regla general, que cumplen con todos los requisitos tanto en su condición de existencia como en su condición de validez y van a producir la totalidad de los efectos queridos por las partes. Pero también en algunos casos ese cumplimiento va a ser solamente parcial. Entremos ahora a mirar las formas de ineficacia. Múltiples divisiones se han hecho sobre la ineficacia. Vamos a trabajarlas de manera general solamente en dos de sus clases: la ineficacia inicial o estructural y la ineficacia sobrevenida o funcional. Son formas de ineficacia inicial: la nulidad, la conditio juris o de las partes y la inoponibilidad. Habrán podido notar que no me he referido a la inexistencia. Muchos autores consideran como forma de ineficacia la inexistencia
del negocio jurídico, esto es cuando no se alcanza a constituir como tal por ausencia de uno o de varios de sus elementos esenciales, generales o particulares. En nuestro concepto y en lógica, ahí lo que se presenta es la ineficacia de la declaración o de las declaraciones de voluntad. Pasemos ahora a las formas de ineficacia que hemos mencionado. En primer lugar, vamos a referirnos a la validez. ¿Qué quiere decir la validez? La validez es una valoración que hace el derecho para determinar si un negocio jurídico que existe, esto es que se ha constituido en forma idónea, debe permanecer en el derecho y surtir sus efectos, o lo contrario. En el derecho colombiano se predica la nulidad de los negocios que no cumplen con esas condiciones de validez. Y la acción que se genera es la acción de nulidad en sus dos modalidades, que son las siguientes: acción de nulidad absoluta y acción de nulidad relativa. Cuando se configura la nulidad absoluta, esta forma de nulidad se configura por ausencia de capacidad de ejercicio, también por objeto ilícito y por la causa ilícita. En el derecho colombiano son absolutamente incapaces únicamente los impúberes, porque mediante la ley 1996 de 2019, a las personas en situación de discapacidad mental se les reconoció, como ha debido hacerse desde un principio, la plena capacidad de ejercicio o capacidad de obrar. Los púberes, cuando actúan por sí mismos y no son autorizados por sus representantes legales, van a generar una acción de nulidad relativa o de rescisión. En el derecho colombiano, rescisión es sinónimo de nulidad relativa, al igual que el término utilizado en el Código de Comercio, cual es el de anulación. Sobre estas nulidades es necesario agregar el siguiente comentario. Las nulidades se decretan en interés y para protección de los incapaces. Luego, así haya sido celebrado directamente por ellos, se va a presentar nulidad únicamente cuando el negocio jurídico les sea desfavorable. En los demás casos no habrá lugar a esa nulidad. Y precisemos, no se trata de la inexistencia. El incumplimiento de los elementos de existencia sí genera inexistencia, y en consecuencia la única manera para que ese negocio exista y pueda utilizarse el término de convalidación es la de cumplir con esos requisitos o elementos esenciales de existencia. La otra forma de ineficacia de los negocios jurídicos está referida a la inoponibilidad. La inoponibilidad es regulada para un evento en el Código de Comercio, y en el Código Civil se alude a la misma en varios artículos. Y la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de darle estructura en cuanto a sus elementos y en cuanto a sus fines. La inoponibilidad es una forma de ineficacia cuando un negocio jurídico surte efectos plenos para las partes, pero no los surte frente a terceros. También hay casos en los que el negocio surte efectos jurídicos para terceros y no los surte para las partes. En el primer caso tenemos la venta de cosa ajena. Entre el vendedor no propietario y el comprador
si se cumple con el título y el modo, se genera la transmisión del derecho. Pero frente al verdadero propietario, ese negocio no lo vincula, no surte efectos y en consecuencia le es inoponible. Lo mismo sucede en el negocio jurídico de cesión de créditos cuando entre cedente y cesionario se han cumplido las formas, pero no se notifica al deudor. Caso en el cual a ese negocio de cesión le es inoponible, aun cuando puede haber una aceptación expresa o tácita que lo haría oponible. Frente al segundo caso de inoponibilidad, referente a eficacia del negocio frente a terceros y no frente a las partes, tenemos el ejemplo de la simulación absoluta. Cuando dos partes acuden a la simulación para aparentar la existencia de un contrato y el cosimulante transfiere sus derechos al tercero y éste es de buena fe, en la sentencia el juez protege al tercero de buena fe como si el negocio realmente hubiese existido, y entre las partes simulantes tendrá que declarar que no existió el negocio a causa de esa apariencia concertada entre ellos dos. Otro caso de inoponibilidad lo vamos a encontrar en el Código de Comercio y se trata de la omisión de los requisitos de publicidad. Quien aparece en ese registro va a ser frente a terceros el verdadero responsable y el obligado. Así en realidad se haya presentado una previa enajenación. Veamos ahora las otras formas, pero antes mencionemos que hay negocios jurídicos sujetos a una condición. En estos casos se trata de negocios que se han celebrado con una condición suspensiva, esto es, sometidos a la realización de un hecho futuro e incierto. De manera tal que si se cumple ese hecho futuro, el negocio nace a la vida jurídica. Si ese hecho futuro no se cumple, el negocio no alcanza a nacer con efectos jurídicos y se mirará como si nunca jamás hubiese existido. Sobre las demás formas que se han llamado funcionales o sobrevenidas, vamos a referirnos a continuación al mutuo disenso o al distracto. Obedece a una regla de derecho que nos dice que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. ¿Y cómo aplica? Después de celebrado el negocio, las partes de común acuerdo deciden desistir del negocio, esto es, dejarlo sin efectos. Mutuo disenso que puede ser expreso o tácito. Tácito es lo que se desprende de hechos, de los cuales se infiere inequívocamente la voluntad de dar por terminado el negocio. Las otras formas de ineficacia sobreviniente o ineficacia funcional, vamos a mencionarla, son la muerte, la resolución, la revocación y la pérdida de la cosa que se debe. Y además la imposibilidad objetiva o la imposibilidad subjetiva subsiguiente. Sobre la muerte, diremos que el negocio ya celebrado, cuando se hace en consideración a la persona, puede ser de una o puede ser de ambas, si uno de los dos fallece antes de su ejecución, este negocio se extingue y no habrá lugar a transmisión a los herederos. En las relaciones de familia, esto es en los negocios jurídicos familiares, la muerte generalmente extingue la mayoría de las relaciones y de las obligaciones. Sobre
La resolución, vamos a señalar que está referida a un negocio que nace bien, cumple los requisitos de existencia, que es válido, pero una de las partes o ambas lo incumple. Y cualquiera de las dos, la que cumplió o la que no ha cumplido, pueden iniciar la respectiva acción. Nuestra Corte Suprema de Justicia condicionó inicialmente el ejercicio de la acción resolutoria derivada de los contratos bilaterales únicamente a quien sí cumplió o a quien ha estado dispuesto a cumplir. Interpretación que suscitó muchas controversias frente no solo a los tratadistas, sino también a magistrados que salvaron el voto. En nuestro criterio, la acción resolutoria la tiene tanto la parte que ha cumplido como la parte que ha estado dispuesta a cumplir, y si ambas partes han incumplido, cualquiera de los dos puede ejercitar esa acción resolutoria, porque de lo contrario el negocio permanecería indefinidamente. Cuando se trata de contratos de tracto sucesivo y de algunos negocios jurídicos de familia, no se predica la resolución, sino la terminación. Un contrato de arrendamiento no se resuelve, se termina. Un matrimonio tampoco se resuelve, pero sí puede terminarse. ¿Y dónde está la diferencia entre resolución y terminación? En los efectos que produce la sentencia judicial. En la resolución se dice que tiene efecto retroactivo. Esto es, que se mirará como si el negocio nunca jamás hubiese existido. Es decir, produce efectos stung, quiere decir desde atrás. Y en la terminación solo produce efectos snun, significa hacia adelante. También en los negocios jurídicos familiares lo usual es la terminación y no se predica la resolución. Para cada clase de negocio hay causas específicas que son objeto de estudio en la respectiva institución, bien de derecho de los contratos o bien de derecho de familia. La otra forma de ineficacia es la revocación. Se trata de una facultad que tiene una de las partes si el negocio es plurivoluntario o, cuando la ley lo permite en los negocios de familia, de dar por extinguida la relación jurídica vinculante. El ejemplo más sencillo lo encontramos en el contrato de mandato. Una de las partes, mandante o mandatario, por causas que deben estar debidamente justificadas para no incurrir en abuso del derecho, puede dar unilateralmente por terminado el contrato. En las relaciones de familia, en los negocios filiales o de afectos, esta figura de revocación unilateral no se presenta. En los negocios de familia, de carácter filial o de afecto, la revocación unilateral no se presenta. Pasemos ahora a mirar la imposibilidad objetiva y subjetiva subsiguiente. Se presenta cuando negocios que existen válidamente celebrados no van a poderse ejecutar, bien por una circunstancia de fuerza mayor, circunstancia objetiva, que impide su cumplimiento. Aquí es necesario diferenciar si se trata de una obligación principal o de otras que no tienen tal carácter. Otra forma de ineficacia la vamos a encontrar en los eventos en los cuales se puede aplicar la teoría de la imprevisión. Se trata, según el régimen del Código de Comercio, de contratos de tracto sucesivo, en los que se han pactado determinadas prestaciones
y estas prestaciones por hechos posteriores a la celebración del contrato se van a volver ostensiblemente antieconómicas. Se trata de contratos de tracto sucesivo en los que ya celebrados se van a presentar hechos distintos de la fuerza mayor que hacen que las prestaciones de futuro cumplimiento sean excesivamente onerosas para cualquiera de las partes. En estos eventos, la parte afectada puede acudir al juez para que mediante sentencia se hagan los reajustes que la equidad indique, dice la norma, y que en caso de no ser esto posible, se ordene la terminación. En síntesis, se trata de una forma de ineficacia causada por la ruptura de un equilibrio económico que es el supuesto de los negocios conmutativos. Finalmente, aun cuando esta institución de pérdida de la cosa que se debe no se trata dentro del régimen de ineficacia, sino dentro del régimen de extinción de las obligaciones, sí debemos señalar que la pérdida de la cosa que se debe, o bien porque desaparece y se ignora que existe, o bien porque por disposiciones de orden público deja de estar en el comercio, o porque se destruye esa cosa debida, se extingue la obligación. Pero si esa obligación es la principal del contrato, necesariamente se presenta también la ineficacia sobrevenida de ese contrato. Y aquí precisemos un aspecto sobre la cosa debida. Siempre y cuando que la prestación recaiga sobre obligaciones de especie o cuerpo cierto, porque las obligaciones de género no perecen. De esta manera damos por finalizada la visión sobre los aspectos fundamentales de la eficacia y de la ineficacia de los negocios jurídicos que en el derecho colombiano se asimilan a los actos jurídicos. Para su desarrollo, necesariamente hay que acudir a los textos y a las fuentes normativas. Para este tema, hemos venido utilizando como libro guía el tomo 1, Derecho Civil, parte general y personas, escrito inicialmente por el profesor Arturo Valencia Sea, insigne maestro del derecho ya fallecido, y que hemos venido continuando. Se trata de la edición 19 que fue editada por Temis en este año de muchísima recordación 2020. Para el estudio específico de cada una de esas formas de ineficacia, pueden acudir bien al tomo 3 de obligaciones de Valencia Sea, Ortiz Monsalve, o si lo quieren de una manera estructural, acudir a este manual de obligaciones de Álvaro Ortiz en su 7ª edición, también de la editorial Temis. Y cuando se trate de negocios jurídicos familiares, su desarrollo lo van a encontrar en el tomo 5 de Derecho de Familia, Valencia Sea, Ortiz Monsalve Álvaro, o en otro libro de Derecho de Familia. También hay que acudir al estudio de los precedentes judiciales en materia constitucional de nuestra Corte Constitucional y en materia de doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia. Y desde luego hay que acudir a las fuentes normativas, derecho supranacional, constitución política y leyes colombianas. Muchas gracias.